Bueno, shalom para todos. Tenemos otra vez esta cita semanal para estudiar la Torah bendita. Un libro maravilloso que hoy el Eterno nos está permitiendo conocer. Recordemos que teníamos un velo puesto sobre nuestro entendimiento. Pero hoy podemos entender las maravillas de la Torah. Recuerdan, como dice la misma escritura, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Hoy tenemos una porción hermosísima. Es la porción que se llama Vayeshev y él habitó. La porción de la Torah está en Bereshit 37 o Génesis 37:1 hasta el 40:23. En la Haftarah tenemos el estudio de Amós 2, de 2:6 al 3:8. Como les digo, es una porción hermosa. Estén preparados porque hoy vamos a aprender muchas cosas. Especialmente vamos a comprobar a través de la historia de José la importancia de las palabras del Eterno cuando nos dijo qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que fue anteriormente se vuelve a cumplir. Toda la historia de José es la historia de Yeshua. José es un anticipo profético de Yeshua y hoy lo vamos a ver en todo su esplendor. Noten que nosotros leíamos siempre estas porciones de lo que nosotros llamábamos Antiguo Testamento. Nosotros leíamos estas porciones de la Torah y simplemente las veíamos como una historia. Pero hemos venido viendo parachá por parachá, porción por porción, que toda la Torah tiene como fin el Mesías. ¿Recuerdan cuando Abraham va a sacrificar a Isaac? Bueno, era el anticipo y se cumplió literalmente. Hoy vamos a ver este mismo fenómeno porque pues lo podemos ver en cada una de las páginas de la Torah. Por eso es que el Pablo dijo, el fin de la Torah es el Mesías. Nosotros también vamos a entender hoy que la voluntad del Eterno se cumple debajo del cielo, que no importa a través de quién, no importa aún a través de acciones maléficas, el Eterno hace que se cumplan las cosas y que se cumpla su palabra. Muchas personas cuestionan eventos de la historia por la calidad de los personajes. Un ejemplo que les doy así rápido. Muchas personas dicen que la entrega de Israel nuevamente como nación no es un cumplimiento profético porque se hizo a través del sionismo y ellos dicen que el sionismo no estaba buscando nada, etcétera, 50 explicaciones. Eso no es verdad y hoy lo vamos a ver en vivo y en directo, cómo el Eterno hace que se cumpla su palabra y utiliza a quien deba utilizar y utiliza aún acciones que nosotros no podemos entender. Hoy vamos a ver aquí, por ejemplo, a José vendido por sus hermanos. Entonces, son acciones que son absolutamente abominables, pero el Eterno tiene un propósito siempre. Nosotros tenemos un Elohim todopoderoso, un Elohim que dice y se hace, un Elohim que tiene control sobre toda la tierra. El que cree en él, el que no cree en él, sobre la física, sobre la naturaleza, sobre los animales, aún sobre las piedras, porque hasta de las piedras hace salir agua. Así que fíjense quién es nuestro Elohim, y con esto en mente animémonos a estudiar toda esta porción. ¿Por qué se dieron todos estos eventos? Recordemos que el Eterno en Bereshit 15 le había anunciado a Abraham que su descendencia iba a estar esclava en Egipto por 400 años. Entonces, aquí viene todo el movimiento, digamos, no solamente de la sequía en el mundo, sino todo lo que ocurrió para que esas palabras se cumplieran. Por eso es tan importante conocer el pasado, porque en el pasado nosotros encontramos el futuro. Yo les escribí el fin desde el principio, dijo el Eterno. Les pido disculpas que estoy un poquito afónica, pero seguimos adelante. Entonces, una de las cosas que también nos llama la atención antes de entrar en versículo por versículo es entender que siempre José ha sido visto como una figura profética del Mesías, de Yeshua, o del Mesías en general.
Y llama la atención que el judaísmo siempre, el judaísmo más antiguo, habló siempre de el Mesías Ben Yosef. El Mesías Ben Yosef, ¿por qué? Porque lo llamaban Ben Yosef, por José precisamente, por Joseph, el hijo de Jacob. Entonces, ¿saben una cosa que uno se pone a pensar al cabo del tiempo? ¿Cómo se llamaba el esposo, el padre adoptivo de Yeshua? José, Joseph. Él fue el Mesías Ben Joseph, el hijo de José, porque acuérdense que en Israel la adopción es perfectamente legal. Sabemos que el hijo no es biológicamente de José, pero llama la atención que siempre se había hablado del Mesías Ben Joseph, y Yeshua precisamente cumple hasta con ese requisito. Bueno, así es el Eterno, ese es el Elohim que nosotros tenemos, un Dios poderoso, un Dios que hace que todo se cumpla, aún hasta los pensamientos de los hombres y las conexiones que ha hecho. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender y por qué podemos afirmar que hay una conexión tan profunda entre Joseph, entre José y Yeshua? El paralelo es sorprendente. Fíjense, José era pastor de ovejas, nos dice Génesis 37:2. Yeshua es el buen pastor, dice Juan 10. José es el hijo más amado por Jacob, nos dice Génesis 37:3. Yeshua era el hijo amado de Yahweh, según Mateo 3:17. José vistió una vistosa túnica, en el 37:3. Los romanos se disputaban la túnica de Yeshua en Lucas 23:11, y volverá adornado con esa túnica revestido de gloria en Apocalipsis 4:3. Los hermanos odiaban a José. Yeshua fue rechazado y odiado también. Y hoy peor, porque hoy está siendo rechazado por los que antes creían en él. Al menos la casa de Judá nunca lo vio, pero hoy está siendo rechazado por los que sí lo habían visto cuando estaban en la iglesia cristiana. José soñó acerca de su futura gloria. Yeshua habló desde ser la gloria misma del Eterno. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Yeshua fue enviado por el Padre en la misma misión. Los hermanos de José conspiraron contra él. ¿Qué pasó contra Yeshua? ¿Quiénes fueron los que conspiraron contra Yeshua? Siempre vamos como en dos bandos. O fueron los romanos los que conspiraron contra Yeshua, o fue el Sanedrín y el sumo sacerdote y los fariseos. Realmente lo que nos dice la escritura es que los que conspiraron contra Yeshua fueron sus hermanos. Fue el pueblo judío, no fueron, a Roma ni le interesaba qué pasaba con Yeshua. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yeshua, después de la crucifixión, resucitó triunfante. José fue vendido por plata, Judá fue el de la idea. Yeshua fue vendido por plata por Judá, por Judas. Es que el paralelo es tan impresionante que en realidad es algo que pasa cualquier probabilidad de que esto no sea cierto, porque es que el paralelo, el cumplimiento es impresionante. José tuvo dos nombres. Recuerden, él tenía su nombre egipcio, José, que significa el que añade, y Sabnat Panea, el nombre egipcio que significa revelador de secretos. Ahora miremos el nombre de Yeshua. Yeshua, que significa salvación, el que salva, el que añade también, el que añade al pueblo, el que lo salva. Y Jesús, que fue el nombre griego que tuvo. Hoy muchos se inventan que si Jesús, que quiere decir caballo, eso es pura mentira. Eso es simplemente una conclusión sacada por alguien que no tiene ni idea absoluta de lo que es la gramática. Entonces, une dos idiomas, bueno, en fin, ni para qué entrar en eso. Pero sabemos que el nombre de Jesús no es ningún nombre pagano.
era el cumplimiento profético de José, que tenía un nombre, y así lo conocieron sus hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta que se les reveló y les dijo: yo soy José. Los hermanos no le reconocieron, los hermanos pensaban que él era Sabnat Panea, el revelador de secretos. Nosotros sabíamos que era Jesús o Jesucristo, el revelador de secretos, porque era el que nos traía a nosotros la palabra del Eterno. Pero lo vinimos a conocer por su verdadero nombre cuando ahora al final, en la restauración de Israel. Así que dense cuenta cómo es de maravilloso todo lo que ha pasado hasta ahora. Nosotros somos el cumplimiento real de toda esta situación. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Yeshua se presentó su propia sangre, y él era el carnero o el cordero de Elohim, que quitaba el pecado del mundo. Él volverá con esa túnica teñida en sangre, nos dice Apocalipsis 19:13. En Egipto, José pasó de ser príncipe a siervo. Yeshua también se despojó de su naturaleza divina. Dice que para hacerse, se humilló hasta lo sumo, para nacer como un simple hombre, siendo él, Yahweh mismo, su palabra, su mano derecha, su imagen visible. José fue tentado, pero no pecó. Yeshua fue tentado en el desierto, y en Hebreos 4:15 no lo confirma. José fue falsamente acusado y no se defendió. Eso lo encontramos en Bereshit 39:7 al 12. ¿Y qué pasó con Yeshua? También fue acusado falsamente y no se defendió. Ahora ya sabemos por la Torah por qué no se defendió. Porque recuerde que la Torah misma nos dice en el libro de Levítico que si una persona es acusada pero no revela la verdad, asume ese pecado del que está siendo acusado. El silencio de Yeshua hizo que él asumiera un pecado que era nuestro, no el de él, y él lo asumió por amor a nosotros, por amor a todas esas ovejas, porque el Padre lo había mandado a recogernos desde el último lugar del mundo. José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida a Egipto. ¿Cuándo se va a revelar Yeshua a los suyos? En la segunda venida. Antes de la segunda venida, cuando ya esté cerca de la segunda venida, el pueblo, toda la casa de Judá, en un solo día le conocerá. Levantarán los ojos al cielo y verán al que traspasaron. Los hermanos no lo reconocieron porque usaba vestimenta egipcia. Nosotros porque nunca le vimos como esa identidad hebrea a Yeshua, porque siempre nos lo presentaron vestidos con ropas romanas. Siempre tenía la túnica aquí cruzada y pura vestimenta romana. Hollywood nos presentó una imagen completamente diferente, y en las enseñanzas en teología también lo veíamos así, como si así fuera. ¿Por qué? ¿Por ignorancia de los pastores? No, ese era el plan del Padre para que nosotros lo conociéramos como Él era realmente al final, de la misma manera que los hermanos habían conocido a José al final. Los hermanos entregaron a José en manos de los gentiles, en manos de los paganos. Yeshua también, Yeshua según el Lucas 18:32. Y el mismo judaísmo hasta hoy está clamándole al Padre que les devuelva al Mesías que está en manos de los gentiles. Pero todavía tienen el velo y no han podido ver que es Yeshua, que ya está saliendo de los gentiles para retornar con toda su identidad al pueblo de Israel. Ambos tenían 30 años, José y Yeshua tenían 30 años cuando comenzaron su labor. José se desempeñó como líder, como protector, como proveedor, como redentor, como pacificador. Yeshua exactamente igual. Así que fíjense, no más en estos datos, fuera de los que vamos a encontrar a través de la porción, nosotros podemos ver que el paralelo es impresionante, que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante nos está hablando realmente de Yeshua. Entremos entonces en tema. Génesis 37:1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí ya vamos viendo una división. Los hermanos no habían vuelto a caer en el pecado. Recordemos que en la paracha anterior, una de las cosas que hizo Jacob después de tener la lucha con el ángel de Yahweh fue venir a Sucot, ponerse bajo la sombra del Eterno y ordenar que sacaran todos los ídolos que los hijos tenían. Los hijos estaban completamente apartados de la Torá. Eso lo vemos también lo vimos en la paracha pasada, el evento con Dina. Así que ahora nosotros vemos acá a José situado, más bien digamos que en el lado correcto, y a los hermanos de nuevo en desobediencia al Padre. Y esta va a ser una característica que vamos a ver a lo largo de la historia. Ahora, si nosotros recordamos que José es el anticipo de Yeshua, pues ya entendemos por qué José se mantenía más del lado correcto. Lógico, él está allí informando al padre y eso no le gustó para nada a los hermanos. Dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vamos a recordar una cosa. Cuando la palabra nos dice, nombra a Israel en lugar de Jacob, pues no estamos hablando de la nación, estamos hablando de la persona de Jacob. Cuando lo llama Jacob, está hablando de las cosas naturales, de lo que ocurría ahí al momento de él con su familia. Cuando lo llama Israel, cuando la escritura llama a Jacob Israel, es porque nos está hablando de eventos futuros, nos está hablando de eventos proféticos. Entonces dice acá que le hizo a José una túnica de diversos colores, Fíjense, ¿de qué representa esa túnica de diversos colores? Esa túnica nos representa, la misma palabra nos lo aclara en Juan cuando nos dice el Eterno, de tal manera amó Dios al mundo, todas las naciones, todas las lenguas, todas las tribus, hasta el último rincón de la tierra iba a ser llevada la palabra, porque el Eterno amó al mundo. Los diversos colores que representan las diversas naciones. Recordemos que Jacob iba a ser una multitud de naciones. Así que la túnica de José, que es la que va a reunir toda la casa de Jacob, más adelante era de todos los colores. Miren, esto es importante de entender. Esto parecerá un dato simple, pero es importante de entender. Mire, nosotros no nos tenemos que vestir como lo que no es nuestro. Nosotros no nos tenemos que disfrazar de judíos. Nosotros no nos tenemos que disfrazar de apóstoles con túnicas largas, como he visto yo muchas veces. Nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué digo disfraz? Porque disfraz es lo que yo no soy. Si yo me pongo una vestimenta de médico, estoy disfrazada de médico porque yo no soy médico. No estoy menospreciando el atuendo del médico, estoy diciendo que si yo no lo soy, estoy disfrazada. Lo mismo pasa, estas personas que aparentan ser judíos, que se dejan inclusive los peyot, que se visten de negro, mire, eso no lleva ningún mensaje, ni es un mensaje de tipo bíblico, no es un mensaje de parte del Eterno. El Eterno está reuniendo esa túnica de diferentes colores. El Eterno está reuniendo todas las naciones, cada una con su característica, con su vestimenta, con su pensamiento, con su físico, cada una que venga solamente unidos. ¿Por qué? Por la obediencia a la Torá. Entonces, fíjese, dice que amaba a Israel más que a todos sus hijos, Si José es un anticipo de Yeshua, Yeshua es el hijo amado, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia, porque al fin y al cabo Yeshua es esa imagen visible de Elohim. ¿Qué representa esa túnica? ¿Qué representa la túnica de José? La túnica de José representa la identidad israelita.
La túnica, la palabra en hebreo es ketonet, de donde viene también la palabra katán, que representa que la sujeción a la Torá. El talit katán es el que se pone para colocar los tzitziot, que representa la sujeción a la Torá. Entonces, toda esta identidad israelita de José, que la adquirimos, no importa de dónde vengamos, de qué país ni de qué región, todos adquirimos la misma identidad israelita, cabemos dentro de toda esa variedad de colores y venimos al cumplimiento de la Torá. ¿Qué pasó? Los hermanos querían quitarle a José esa túnica. Hoy estamos en la misma situación. Hoy nos quieren despojar a nosotros de nuestra identidad israelita. No, ustedes siguen siendo gentiles, las dos casas no existen. Es que es judíos y gentiles, y nosotros somos los judíos y ustedes los gentiles, unidos por Yeshua. Ustedes ni se antojen ni digan que son judíos, pues porque no lo son. Entonces le dicen, ustedes son gentiles, pero la gente misma dice, pero yo no soy gentil porque yo no soy pagano. Entonces se quedan sin identidad. ¿De dónde viene toda esta discusión? De no aceptar la palabra de Elohim, que es perfecta. Las dos casas de Israel, la casa de Israel que vino a buscar Yeshua, la casa de Judá, nosotros somos todos los que habíamos abandonado la Torah, aunque tengamos sangre judía, no importa, no importa. Yo sé con seguridad que en mi familia, especialmente en la familia de mi padre, sé con seguridad que habían personas judías, que tenemos un ancestro judío, pero yo había perdido la Torá, la identidad, todo. Tengo que entrar por la casa de Israel, después me ubicarán donde soy. Pero esta túnica, ese despojo, los hermanos queriendo despojar a José de su identidad israelita, es el mismo proceso que estamos viendo hoy. No nos enojemos, acordémonos simplemente que eso es parte de la historia. Sin la vestidura israelita, ¿de qué estaba vestido José? Pues de vestiduras paganas. Nosotros también estábamos vestidos, digamos, con una identidad pagana, diciendo que nosotros éramos gentiles, muy orgullosos, diciendo que nosotros éramos cristianos gentiles, porque no entendíamos que gentil es pagano. Y hoy yo no entiendo a las personas que aceptan tan fácil eso de que somos judíos y gentiles. O sea, le siguen diciendo paganos y quedan felices. Le dicen, no, las dos casas no. Ay, sí, las dos casas no. No saben ni por qué, pero aceptan que le sigan diciendo gentiles. La túnica, entonces, ¿qué representa? La multitud de naciones. Y teñida con sangre y traída a Jacob, nos recuerda lo que pasó en el día de primeros frutos, cuando Yeshua va al Padre y presenta esos primeros frutos, su sacrificio, su propia sangre. También en Apocalipsis, que nos dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim, el verbo de Elohim, Yeshua. Vamos a los sueños de José. Con los sueños de José también tienen que ver con Yeshua, tienen que ver con José en la primera parte, en la realidad que está viviendo, y tienen que ver con el futuro. Miremos. Génesis 37:4. Viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José entonces tuvo un sueño y les dijo, vengan, les voy a contar el sueño que tuve. Atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los manojos de ustedes se inclinaban delante del mío. Le respondieron los hermanos, ¿es que vas a reinar sobre nosotros o vas a señorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Le aborrecieron aún más. Entonces, fíjese, si uno analiza ese sueño y ya conoce la historia, es muy fácil. Los manojos atados, ¿de qué hablan? De esclavitud. Ellos iban a ser esclavos en Egipto. ¿Delante de quién se iban a inclinar? Delante de Samná-Panea, pero ellos no sabían que era el mismo José. Ese sueño era fácil de entender, pero lógico que en el momento causaba un gran disgusto a los hermanos. Causaba un disgusto enorme. Vamos a poner acá el sueño, vamos a ponerlo aquí. Causaba un disgusto enorme
causaba un disgusto enorme, pero nosotros vemos también que proféticamente nos está hablando, ocurrió en Egipto, pero proféticamente nos está hablando de qué, de que en el futuro, si José es el anticipo de Yeshua, en el futuro toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Toda rodilla se doblará delante de Yahweh, dice el Tanakh. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua, dice el pacto renovado. ¿Hay una contradicción? No, es que Yeshua es Yahweh, es la imagen visible de Elohim. Así que no hay ninguna contradicción. Pero fíjense que el sueño era un sueño aplicable al tiempo, se aplicó en Egipto y se va a aplicar en el futuro en la persona de Yeshua. Hay un segundo sueño con todos sus hermanos diciendo: he soñado que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, o tu madre y yo, y tus hermanos a postrarnos a tierra delante de ti? Ustedes, ¿qué notan extraño en esas palabras de Jacob? Él le dice que si vendremos tu madre y yo. Ella ya había muerto. ¿De qué está hablando este sueño? Está hablando proféticamente del Mesías. Aquí sí está haciendo referencia al Mesías, cuando toda la creación se postrará delante del Eterno, delante de Yeshua, que una vez que ponga los pies en el Monte de los Olivos, vuelve a ser uno con el Eterno. Toda la tierra se postrará, todos nos postraremos delante de Él, nosotros llenos de gozo y muchos llenos de horror, llenos de temor, pero todos nos postraremos. Dice entonces, que sigue diciendo que sus hermanos le tenían mucha envidia, pero que Jacob meditaba en eso. El verso 12 del capítulo 37 nos dice: después los hermanos se fueron a apacentar las ovejas en Siquem. Y dijo Israel, ustedes recuerdan a Siquem, Siquem es un punto muy importante, ya vamos a ver por qué. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Allí encontró un hombre andando él errante por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? Y le dijo: a mis hermanos. De aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras los hermanos y los halló en Dotán. ¿Qué es lo que tiene esta parte de importante? Cuando nosotros recordamos a Siquem, esto es muy importante cuando estamos estudiando la Torah. Recordemos que los sitios, las ciudades tienen un significado. En Siquem, los hermanos debían haber estado en Siquem. En Siquem es el sitio de la promesa de Yahweh. Es el sitio de la promesa de Abraham. Simboliza el sitio donde están en obediencia, donde están al abrigo del Altísimo. Si revisamos toda la historia de Abraham en Siquem y todo lo que ha pasado en Siquem, pero ¿qué representa en términos generales? La protección del Altísimo, estar en un sitio que pertenece al Altísimo. Pero ¿dónde estaban los hermanos de José? Se habían ido a Dotán. ¿Y qué es Dotán? Dotán era un sitio de comercio de gran influencia pagana. Ellos estaban en desobediencia ahora al Eterno y estaban en las cosas del mundo. Esto es lo que trae como consecuencia que toda la historia se empieza a poner toda en marcha. La desobediencia de ellos hace que toda la profecía se ponga en marcha para ser cumplida. ¿Quién fue ese hombre? No sabemos quién es el hombre que se encontró José. Unos dicen que es un ángel, otros, pudo haber sido un hombre cualquiera, pero lo interesante es que le informa que los hermanos están en desobediencia. Cuando ellos le vieron de lejos, ya él va hasta Dotán, y cuando lo vieron de lejos, conspiraron para matarle, y dijeron el uno al otro. ¿Quién es el uno al otro? Pueden haber sido entre todos, pero se piensa, en la tradición judía se piensa, que el uno al otro hace referencia a Simeón y Leví, por lo que dice Génesis 49:5. Dice: Simeón y Leví son hermanos, arman de iniquidad sus armas.
en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. O sea, ellos eran como compañía, muy compañeritos, pero para nada bueno. Así que por eso se piensa que el uno al otro, o pudo haber sido entre todos. Pero dice, aquí viene el de los sueños. Ahora matémosle y echémosle en una cisterna. Y vamos a decir que una bestia lo devoró y veremos si al final esos sueños se van a cumplir o no. ¿Saben una cosa que es muy interesante cuando nosotros pensamos en la profecía y pensamos en el futuro? A nosotros esto nos parece horrible, como matar a un hermano, así entre todos conspirar. Pero saben que en Apocalipsis nos dice que eso va a volver a ocurrir. Y en el mismo Yeshua nos advirtió que los padres entregarían a los hijos entregarían a los padres a muerte. O sea, estas son situaciones que nosotros ya estamos empezando a ver en la realidad. Nosotros estamos viendo la preparación de toda la situación profética de hoy. Pero volvamos acá. Entonces dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No derraméis sangre, echadlo en la cisterna en el desierto y no pongáis la mano sobre él. O sea, solo échalo en la cisterna para no tenerlo que matar. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica. Lo primero que le quitaron fue su identidad, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Para qué? Para mandársela después al padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero como nosotros tenemos un Elohim poderoso, la cisterna no tenía agua. Él siempre confiemos en el Eterno. En estos tiempos finales que uno oye tanto que la gente, que si tenemos que conseguir aquí. Miren, lo mejor que podemos hacer para los tiempos finales y para cualquier día, para el día a día, es confiar en que nosotros tenemos un Elohim poderoso. Aquí, ¿quién había secado esa cisterna? El Eterno, porque ellos ni se habían dado cuenta que estaba vacía. Cuando pasaban los madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo trajeron y lo vendieron a ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjense cómo el Eterno le había dicho a Abraham, el pueblo, su descendencia va a estar en Egipto, esclava. Aquí, ¿qué hace? Toda la profecía se va cumpliendo y se cumple, como les decía al principio, a través de eventos no santos, no, a través de eventos abominables, pero se va cumpliendo. Que el Eterno es el dueño de todos los tiempos. Él es el dueño del pasado, del presente, del futuro. Todo está en sus manos. Pero aquí, ¿qué notamos? ¿Qué resaltamos? Que lo vendieron por 20 piezas de plata. Recordemos que también Yeshua fue vendido por plata, por las 30 piezas de plata. Mateo 26:14 nos dice que Judas dijo que yo se los entrego, ¿qué me dan? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. José por 20 piezas, Yeshua por 30. Es lógico, Yeshua, estamos hablando de Yeshua, el divino, y estamos hablando de José, pero estamos hablando también de algo que es muy interesante, porque en Zacarías 11:10, cuando el Eterno le muestra al profeta Zacarías los dos callados, el callado gracia y el callado ataduras. Nosotros sabemos a quién pertenece cada uno. El callado gracia, a quién representa la casa de Israel. Todo es la gracia. Nosotros conocemos a Yeshua como la gracia. Y nosotros sabemos que por gracia somos salvos. Eso es verdad. La gracia es la misericordia del Eterno. Ese es el callado gracia. ¿Cuál es el otro callado? El de la casa de Judá, el callado ataduras. ¿Por qué? Porque ellos a la Torá le añadieron 800,000 ataduras y mientras más ataduras pongan, cree que esa es la gracia. O sea, que la gracia es cumplir con 1000 mandamientos más de los que el Eterno ordenó. Ahora, ¿qué pasa en el libro de Zacarías con el callado gracia? Miren lo que dice, lo quebré para romper mi pacto. Recuerden que el Eterno rompió el pacto con la casa de Israel. Eso está también escrito en Oseas, en todo el libro de Oseas. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban, pónganle cuidado a estas palabras, que miraban a mí, dice Yahweh, que era palabra de Yahweh.
Y les dije, si os parece bien, dame mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata por la palabra de Yahweh. En la atadura de gracia. En la casa de Israel, Yeshua, 30 piezas de plata. Yeshua es la palabra de Yahweh. Pero ¿qué tipcito nos da aquí muy importante? Dice que miraban a mí, dice el Eterno. ¿Quién es Yeshua? Que él fue lo que dijo también cuando miran al cielo en la casa de Judá, mirarán a mí al que traspasaron. Aquí también nos dice, mirarán a mí, que era la palabra de Yahweh. Y dice, ¿cuánto hicieron? ¿En cuánto lo pesaron? En las 30 piezas de plata que después se cumplió. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y lo eché en la casa de Yahweh al tesoro. Ya sabemos toda la historia después con Judas, que se compró el terreno. Bueno, eso es toda otra historia también muy interesante, no voy a entrar porque me voy muy lejos. Quebré entonces el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Si ven, el cayado gracia representa la casa de Israel y el cayado ataduras a Judá. ¿Cuántos de ustedes viven luchando todo el día por conseguir las ataduras de Judá? Ay, dígame más mandamientos de hombres. Es que, ¿a qué horas puedo prender la luz, la vela? No, pues a las 6:33. Entonces, ay, me pasé al 34. Ya perdí el Shabbat. Y se meten en unas ataduras que para eso no nos llamó el Eterno. Nosotros somos del cayado gracia. Y dice, voy a romper la hermandad. El Eterno rompió el pueblo de Israel en las dos casas. Y me dijo Yahweh, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí que yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, no llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, romperá sus pezuñas. Bueno, ya está hablando de esos pastores que se apacentaron a sí mismos, pero después él mismo nos dice también a través de Ezequiel 34, que él mismo vendría para vendar la perniquebrada, para llevar a la cansada. ¿Quién es él? Yeshua. Ustedes se dan cuenta cómo puedo pasar por todos los libros sin ninguna contradicción, porque la palabra del Eterno es clara. ¿Dónde se forma toda la confusión que hay hoy en las raíces hebreas? En meterse con todos los libros de hombres. Ya no se recomiendan las escrituras, recomienda el libro de Pedro Pérez, del fulano no sé cuántas, del fulano de no sé qué, y todo eso es lo que forma tanta confusión cuando nosotros tenemos las escrituras perfectas. Entonces Jacob dice, ya los hermanos pues hicieron todo el complot y le llevaron a Jacob la túnica de José. Jacob entonces rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, su manera de expresar el dolor, y guardó luto por muchos días. Y se levantaron los hijos para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, porque dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón. Aquí comienza el Eterno, como siempre ha tenido el control de la historia, a mostrarle que él lo puede llevar desde ese esclavo vendido hasta lo máximo, a ser el segundo en Egipto al lado de Faraón. En el Eterno todo es posible. ¿Cómo es la vida de nosotros hoy? ¿Y cómo es la vida cuando la ponemos en las manos al Eterno y de verdad entramos en obediencia? Por problemas que tengamos. Yo pudiera pasarme horas contándoles testimonios de lo que el Padre ha hecho en mi vida. Pero mire, yo sola les digo esto, confiemos en el Eterno. Confiemos. Cuando nosotros, ¿qué tenía José? Su corazón prendido del Todopoderoso. Vamos a verlo. Dice, entonces aconteció, dice el capítulo 38, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, de noble familia. Uno de noble familia.
Judá vio a la hija de un hombre cananeo. Aquí nos está haciendo un paréntesis la historia para contarnos lo que pasó con Judá. Judá entonces él dice que él vio la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, que quiere decir riqueza, y la tomó y se llegó a ella, y concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre que significa despierto, y a otro hijo que se llamaba Onán, que significa fuerte. Miremos el significado de todas estas palabras para ver lo que está ocurriendo con Judá. Primera pregunta: ¿se podían casar con hijas de cananeos? No, la orden del Eterno era casarse con personas de la misma familia de Abraham, es decir, de Israel. No se podían unir en yugo desigual. ¿Qué era lo que estaba buscando Judá allí? Riquezas. ¿Cuál era el significado del nombre del hombre cananeo? Sua, que significa riquezas. ¿Por qué está cambiando hoy a Judá al Eterno? Por riquezas. Tanta riqueza, tanta bendición ha hecho que el 80% del judaísmo hoy sea ateo. Confían en su riqueza. Se van detrás de mujeres cananeas. Aquí tiene 2 hijos, que significa despierto, y Onán, que significa fuerte. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, una petición, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Judá entonces tomó por mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, que significa palmera o árbol de palma. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí lo que nos está mostrando la Escritura: el comportamiento de Josué en obediencia, el comportamiento de Judá en absoluta desobediencia, buscando riqueza, buscando fortaleza, buscando nobleza. Entonces, sigue, fíjense, ya vimos que dice en Génesis 24: te juramentaré por Yahweh que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Esto era una prohibición absoluta. Entonces, nace Tamar, y el primogénito de Judá, dice, fue malo, la palabra es ra, ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Fue un malvado. ¿Pero de dónde venía? De la desobediencia de Judá. Entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia. Pero Onán sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no darle descendencia. ¿En qué estaba pensando Onán? Estaba pensando: bueno, si yo le doy descendencia, de todas maneras, esa descendencia no es mía, es de mi hermano. Y él era lo que él quería evitar. Él estaba pensando en sí mismo. Esa ley, que es la ley del levirato, él no la estaba cumpliendo. Y dice: desagradó en los ojos de Yahweh lo que él hacía, y también le quitó la vida. ¿De dónde viene esto? De Deuteronomio 25. Dice: cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. Esto era una ley cuando habitaban juntos las tribus. Eso no es para hoy, no van a creer, porque mucha gente inmediatamente dice: no, esto era cuando estaban ellos, era para no perder los territorios que les pertenecían a cada una de las tribus. Entonces, Judá le prometió a Tamar que le iba a dar por esposo al siguiente hijo, a Sela, pero había que esperar que creciera. Sela todavía era un menor. Entonces la envía a la casa de su padre, pero la promesa no se cumple. Judá pierde a su esposa. Tamar está resentida porque no le habían cumplido la promesa de que le habían hecho con Sela, y planea un engaño contra el suegro. Tamar se quita el vestido de viudez, se para junto al camino, y al paso de Judá él la confunde con una prostituta. Fíjense en lo que anda Judá. Aquí recuerden, no es que están diciendo: mire, esto sí es posible. No, estamos hablando de un Judá en absoluta desobediencia. Le fue dado aviso a Tamar diciendo: tu suegro sube para trasquilar las ovejas. Entonces se cubrió con un velo. Judá no sabía quién era ella,
y la tuvo, dice, la vio Judá y la tuvo por ramera, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. No sabía que era su nuera, pero ella le dijo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar a cambio? Entonces Judá le dijo, ¿qué te daré? Y ella le dijo, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. ¿Qué fue lo que le pidió? Fíjense, el sello, el cotán, que es que su identificación, su anillo, con lo que él, digamos que firmaba. Cuando yo entrego mi firma a alguien, ustedes se imaginan que ustedes le entreguen su firma a alguien para que haga lo que quiera, con sus bienes, con sus cosas. Ustedes le están entregando la vida misma. Le entregó el cordón, que es la palabra patil, que significa sus vestiduras, lo que sostiene sus vestiduras. Y le entregó el báculo, que es la palabra mater, que es lo que lo que representa la autoridad. Entonces, ¿cómo estaba de lejos Judá del Eterno? Que entregó su vida, su identificación, su poder, sus vestiduras, su autoridad, todo se lo entregó a una ramera. Ustedes recuerdan cuando Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas. En eso estaba también Judá en ese momento. Y miremoslo proféticamente, miremoslo también proféticamente. Dice, pero ya Tamar entonces tomó todo esto y empieza a concretar cómo descubrir que además había quedado en embarazo. Ella, cuando la sacaban, me envió a decir a su suegro, del varón cuyas prendas son estas cosas estoy encinta. Mira ahora el sello, el cordón y el báculo. O sea, le devolvió las cosas y le dijo, estoy embarazada. ¿Qué fue lo que se dio cuenta? Que era su nuera. Pero ¿saben una cosa? Nunca más estuvo con ella. Nunca más, no hubo una relación entre Judá y Tamar. Dice que nunca más la conoció, él se dio cuenta del engaño. De esto nacieron dos gemelos, que uno de los gemelos era Pérez y el otro, el nombre era Sará. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno y la partera ató la mano a un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviendo a meter la mano, y aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sará. Fíjense, esto tiene muchísimo fondo y tiene muchas historias muy interesantes dentro del judaísmo más antiguo. En el libro del Retorno del Kosher Pit del Rabino Shapira encontramos, por ejemplo, algo como esto que les voy a leer. Dice que la tradición judía rabínica anterior al primer siglo, todo esto es antes de Rambam, porque después de Rambam es un caos. Antes de Rambam, ha relacionado a Pérez con el Mesías debido al nombre, el que rompe, el que viene como a romper, el que vino a hacer, nos dice, ¿recuerda cuando acabamos de ver lo de los dos callados? Que él viene, el Eterno mismo rompe la hermandad entre Israel. El Mesías fue llamado el Ben Japoretz, que literalmente significa ruptura o uno que vendrá a romper, como la armonía dentro de Israel. Hasta hoy sigue siendo un conflicto, Yeshua. Hasta hoy es un conflicto que nosotros digamos que Israel, pero creemos en Yeshua, pero entonces hay otros que dicen Israel, pero no creen en Yeshua y lo atacan. Bueno, todo esto estamos viendo que viene literalmente de esa palabra. ¿Qué es lo que va a romper? La explicación es que todo está conectado al nacimiento. El rabino Hayom explica, el día de redención es el día del nacimiento del Mesías, ya que está escrito, hoy te he engendrado. El Mesías ya está en el mundo durante ese día que él vendrá al mundo desde el Hol celestial conocido con el nombre del nido del pájaro o el Ken Hatzipur. Él es la morada del Mesías, o sea, el Mesías. En otras palabras más fáciles les digo, ¿qué es lo que decía la tradición? Que el que viene a romper la calma, digamos, dentro de Israel, venía del Hol celestial, venía desde los cielos. Y eso se cumplió con Yeshua literalmente. Hoy nos dicen que no, que él es un hombre cualquiera. Pues eso es mentira, absoluta mentira.
Entonces nos dice, el Poretz, el que rompe, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y el rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Señor. Esto todo es de la tradición judía. El rabino Ginsburg, esto lo sigue diciendo el libro del rabino Shapira, identifica varias características del Poretz como el Mesías. Isaías 9:6 nos habla del Mesías, nos da los nombres del Mesías, que él nos dice que el Mesías vendrá a restaurar el mundo. El Poretz irá delante de nosotros para abrir camino. ¿Quién es el que va delante de nosotros abriendo camino? Yeshua. El origen del Mesías es de naturaleza celestial, porque ya vemos que viene desde el hall celestial, dice la literatura. Fíjense entonces, ¿por qué quiero yo siempre poner estos datos? Para que ustedes se den cuenta que desde antes del segundo siglo, desde antes de Rambam, en Rambam todo cambia, porque Rambam cambió la identidad del Eterno. Rambam dice que el Eterno no es un Ejad, sino un Yahid. Entonces se acabó todo esto. Pero antes toda la literatura que había apuntaba directamente a lo que nosotros creemos hoy, que Yeshua vino del cielo, que es divino, que es de naturaleza divino y que vino a restaurar a Israel. Hay una sola persona identificada como el príncipe de paz, que es quien, Yeshua de Nazaret. Por eso está hablando ese era uno de los nombres que el Eterno le daba a ese niño que iba a nacer. Bueno, todo esto nos va uniendo a esta idea que surge ¿de dónde? Del nacimiento de este hijo, del nacimiento del hijo de José, de los dos hijos, entre Jacob y Tamar. Ahora volvamos a Bereshit 39, José en Egipto. Llevado pues José a Egipto, ahora sí volvemos acá a la historia. José llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora entonces situémonos acá, en esto que acaba de pasar con Judá y en lo de José que en Egipto. José ya va entrando a Egipto. Ya, ¿qué representa Egipto? Donde nosotros nacimos, en la Babilonia, en la Roma, bajo toda esa influencia griega, romana, todo eso. Digamos que nacimos en Egipto, un símbolo del mundo. Ahora, Judá daba a luz estos dos niños, pero uno de ellos es identificado desde el principio como con el Mesías. ¿Dónde nació Yeshua? En la casa de Judá. Él nace en la casa de Judá. Ahora, vamos a ver entonces acá, ya más adelante, cómo Judá regresa a proteger acá a José. Sigamos la historia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, lo compró. Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y todo lo que hacía, y Yahweh lo hacía prosperar de su mano. Cuando el Eterno nos está bendiciendo a nosotros, quien está cerca de nosotros también recibe la bendición. Esto nos lo ha dicho en diferente. Ustedes recuerdan que Labán también fue bendecido por la presencia de Jacob. Aquí el egipcio fue bendecido por la presencia de José. Como somos bendecidos por la presencia de un hijo de Yahweh, también entramos en maldición si la persona que tenemos en nuestra casa es una persona que practica cosas indebidas, personas que arriendan cuartos o algo. Hay que tener mucho cuidado, porque esto afecta a la casa entera. Así halló gracia José delante de sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de la casa y le entregó el poder, en su poder todo lo que tenía. Aconteció que un día que le encargó la casa, y el Eterno bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y bendijo toda la casa y el campo, y dejó lo que tenía en manos de José. Él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José dice que era de hermoso semblante. Yahweh estaba con él. Hemos visto recientemente cómo la presencia de Jacob trajo bendición a Labán, ya lo dijimos. Entonces, volvamos acá a la palabra. Volvamos acá a la palabra y avancemos.
perdón, acá un momentico, no, estamos acá, volvamos acá. Hay un texto muy interesante, no quiero dejar pasar esto, que lo puse acá porque es un texto muy importante, que nos muestra la importancia de la presencia del Eterno en medio del pueblo, que está en Jueces. En Jueces 2.1, donde nos habla del ángel de Yahweh que subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Pero no han atendido a mi voz, o sea, no siguieron las instrucciones. ¿Quién está hablando? El ángel de Yahweh. Dice que el ángel de Yahweh, que dice que yo lo saqué de Egipto. ¿Quién fue el que nos sacó de Egipto? El Eterno. ¿Quién es el ángel de Yahweh? La imagen visible de Elohim. Entonces, sigue diciendo: por tanto les digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses por tropezadero. ¿De qué estamos hablando? De lo que el Eterno nos dice. Sí, la importancia de mantener nuestro entorno bajo la cobertura de Yahweh. Él les dijo: están ahí en la tierra, pero ustedes tienen que sacar todos esos ídolos. Ellos no los sacaron. Ahora eso se vendrá contra ustedes. Por eso les decía yo ahora, si usted tiene un cuarto alquilado o tiene una persona viviendo en su casa que está practicando cosas abominables al Eterno, usted no lo debe tener allí. No lo debe tener. Es un peligro. Eso mismo se regresa contra usted, nos dice la palabra. Y llamaron, dice, bueno, entonces, fíjense, todo esto, si ustedes siguen leyendo Jueces 2.3, todo lo que ocurrió después, los hijos de Israel hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, dejaron a Yahweh, adoraron a Baal y a Astarot, se mezclaron más bien. Se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el que entregó a los robadores que los despojaron. Ya viene todo el juicio. Y dice: cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos, porque Yahweh era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían. Entonces, miremos por qué estoy poniendo todo esto acá. Porque nosotros tenemos que aprender a través de José que si nosotros estamos en obediencia, somos bendición a los que estamos alrededor. Si nosotros estamos en desobediencia, traemos juicio alrededor. Piénselo como padre de familia, como madre de familia. Si se está haciendo lo incorrecto, el juicio del Eterno viene sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre todo. Pero cuando volvemos en obediencia, la misericordia del Eterno hace que se levante de nuevo el Eterno a darnos a nosotros bendición. Nosotros tenemos que entender estos principios del Todopoderoso para que nosotros podamos saber el valor que tiene obedecer al Santo de Israel. La bendición viene, la bendición afecta, pero la maldición también afecta a generaciones, nos dice el mismo Éxodo 20. Volvamos al carácter de José. Dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ella nos dijo que era de hermoso parecer. Entonces le dijo: duerme conmigo, pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor él ha puesto todo en mi mano. Ninguna cosa me ha reservado, pero yo no puedo. ¿Cómo haría yo tal cosa? ¿Cómo voy a pecar contra el Eterno? Fíjense que el corazón de José estaba más bien pensando, más que en el mismo amo, en el Eterno. Entonces, fíjense, hoy nosotros tenemos que regresar a tener esa conciencia. Nosotros hoy tenemos una conciencia cauterizada. Nos parece que ya nada es problema, ya nada es pecado, ya nada es malo. Todo lo vamos aceptando lo más fácil, sin ningún problema. Lo vamos aceptando como que eso es parte del camino. Yo encuentro, por ejemplo, no sé por qué se me ocurre en este momento ese ejemplo. Personas que alguien saca un libro y las personas inmediatamente copian el libro, lo ponen en PDF a nombre suyo en la internet de manera fraudulenta y empiezan a pedir ofrendas por la copia del libro. Eso se llama robo.
pero eso lo hace un ministerio, yo no sé qué, y copie los libros que usted quiera. Usted sabe que cuando usted está copiando un libro, usted está robando. Que cuando usted está abriendo un PDF de esos, usted está robándole al autor porque tiene derechos reservados sobre ese libro. Tan cauterizada tenemos la conciencia que ya ni siquiera nos damos cuenta. Pero fíjense, en la medida en que nosotros regresemos a una obediencia estricta al Eterno, Él nos bendice. Nosotros no tenemos que robarnos ni que encontré la manera de hacer una trampa en la luz en la casa o voy a tener un cable de televisión fraudulento en la casa. Mire, eso trae maldición a su vida. Ponga el correcto y usted dirá, pero tengo que pagar en el otro es gratis. Pero es que el Eterno lo va a bendecir. Es que el Eterno lo bendice. Así es el Eterno. No, aún en las cosas mínimas, nosotros tenemos que ser transparentes con Él. Sigamos aquí para encontrar algo muy interesante que nos dice el Targum. Yahweh estaba con José y fue varón próspero. ¿Qué nos dice el Targum? Nos dice que el que estaba con José era la membra de Yahweh, su palabra o su sabiduría. Una confirmación más que Yeshua es el mismo Yahweh, es la palabra de Yahweh, la imagen visible. No hay dos, no hay tres. Recuerden que de creer que había tres dioses bajamos ahora a dos, aunque fuera solo un hombre. La palabra es clara, nos dice que hay un solo Elohim y que Yeshua es su palabra, que el Targum lo llama la membra. Y vio el amo que la membra de Yahweh lo protegía. ¿Quién es el que acampa alrededor nuestro? El ángel de Yahweh, la membra de Yahweh, Yeshua mismo. Así que nos damos cuenta literalmente de quién es Yeshua. Ahora, José entonces está enfrentado a la tentación de la esposa, pero él resiste, porque él tenía conciencia de estar frente al Todopoderoso. Dice el Salmo 16:7, bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en sueños debemos estar en obediencia. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La esposa de Potifar, ante la negativa de Joseph, ¿qué hizo? Le tendió la trampa para llevarlo a prisión. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia. Y aún en la cárcel lo nombraron, le dio gracia con el jefe de la cárcel. Entonces, ¿qué nos dice el Targum? Que fue la membra de Yahweh. ¿Qué nos dice la Torah? Que fue Yahweh. Pero fíjense, siempre, aún en las circunstancias más adversas, es el Eterno el que está con nosotros. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José y todo lo que hacía Yahweh lo prosperaba. Aún en la cárcel, no importa si vienen tiempos difíciles, si la bendición del Eterno está con nosotros, los que están alrededor también serán bendecidos. Pero siempre y cuando nosotros estemos en obediencia y le estemos enseñando a los demás a vivir en obediencia. Génesis 40, Bereshit 40. Aconteció que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron. Aquí viene el Eterno moviendo todos los hilos. Ahora quiere que el copero y el panadero vayan a la cárcel. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales y contra el jefe de coperos y el jefe de panaderos. Entonces, fíjense, ¿por qué digo yo que está la mano del Eterno? Porque el copero que trae el vino y el panadero que trae el pan. ¿Quiénes vienen acá donde José? El que servía el pan y el que servía el vino. ¿De qué nos está hablando? Del pacto. Los que van a hacer los que van a entrar a hacer el pacto. El vino representa la sangre en la escritura. El pan representa la palabra, la renovación del pacto. ¿De qué nos está hablando? De Yeshua. De Yeshua, sin duda. El jefe de coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano
Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y José le dijo, esta es la interpretación del sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. ¿De qué nos hablan los 3 días? Acuérdense. Al cabo de 3 días, el Faraón levantará tu cabeza y te restituirá tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Fíjense, piensen en Yeshua, en los 3 días, al cabo de los 3 días, se le restituirá su puesto, él vuelve al trono, se sienta a la derecha del Padre. Todo esto unido, todo tiene sentido, todo tiene sentido. En Juan 15, ¿qué dijo Yeshua? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En los sarmientos, ¿qué son? El sarmiento es el tallo largo de la vid. Los 3 sarmientos que arrojan su flor y su fruto, la casa de Judá. 3 sarmientos, Judá, Leví, Benjamín, preparándose para dar ese fruto. Los 3 sarmientos que dan ese fruto, ¿dónde nació Yeshua? En la casa de Judá. Después de 3 días dan fruto, la restitución. Ya vemos la resurrección y el regreso de Yeshua al lado del Padre. Cada palabra con su significado, sin tener que violentar la escritura ni inventarnos nada. Todo está escrito. Segundo sueño. Vino el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es la interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón quitará la cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne. El jefe de panaderos, entonces, ¿qué pasa? Que ese sí va a morir después de 3 días. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete y alzó la cabeza del jefe de coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre los servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de coperos, y murió el jefe y dio la copa en la mano del Faraón, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Y el jefe de los coperos se acordó de José. Él se acordó, y ¿por qué se tenía, no se acordó de José, sino que lo olvidó? ¿Por qué se tenía que acordar? Porque José le había dicho que cuando él saliera se acordara que él había interpretado ese sueño. Entonces, ya vemos como todo esto es un anticipo. Dice, él le había dicho, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses misericordia y hagan mención de Faraón. Eso era lo que José le había dicho. Entonces ya sabemos el pan, el vino, lo que tomó Yeshua, habiendo dado gracias, dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que ese pan que todos lo iban a comer, que representa el mismo cuerpo de Yeshua, que hacía todo eso, que en memoria, hace de esto en memoria de mí. ¿Qué le estaba diciendo? La misma palabra casi le estaba diciendo José. Cuando estés allá, ten memoria de mí, recuerda lo que ha pasado. Entonces, también Yeshua nos pidió a nosotros recordarlo. Cuando fuéramos sacados de la prisión y hubiéramos regresado a la casa del Padre. El copero lo olvidó. Y la pregunta que yo tengo en este momento es, ¿tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? ¿Saben? Yeshua dijo que recordáramos todo lo que él había hecho. Pero ¿saben una cosa? Hoy tantos lo han olvidado. Todos esos que olvidaron lo que leyeron en la palabra, que las mismas palabras de Yeshua cuando dijo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo salí de mi Padre. Yo a mi Padre voy a volver. Todas esas palabras olvidadas hoy por todos los que están negando a Yeshua o convirtiéndolo en un hombre cualquiera, son personas que están dándole la espalda a esa petición que, como en el caso del Estaparachá, había hecho José al copero. Acuérdate de mí cuando estés allá, pero dice que el copero lo olvidó. La próxima semana vamos a ver cómo continúa de toda esta historia, porque nos trae el resto del cumplimiento profético de la obra del Mesías.
Yo solo quiero dejarles una reflexión. ¿Quién es Yeshua hoy en la vida de ustedes? ¿Quién es? Yo escucho tantas cosas que me duele tanto oírlas. Por un lado, los que lo niegan del todo. Por otro lado, los que lo reducen a un simple hombre. Por otro lado, los que lo reducen a un diosito más. A un dios más de toda la corte del Medio Oriente. ¿Quién es Yeshua para ti? ¿Qué importancia tiene? Recordemos que estamos en el paralelo con José. Y saben una cosa, sin Yeshua no hay regreso a casa. Él es la puerta, solo quien entra por la puerta y solo quien es reconocido por él. Porque recuerden que muchos le dirán en aquel día, en tu nombre hasta hice milagros. Y él les dirá, no os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense, recapacitemos porque hemos perdido el rumbo, hemos perdido el norte. Nos hemos ido tanto a las ataduras de las que nos hablaba el profeta Zacarías, que hemos dejado a Yeshua como un segundón, y Yeshua no es el segundón. Israel en este caso tuvo toda su restauración a través de José, solo a través de José. Si no hubiera sido por José, hubieran muerto de hambre en Egipto, ellos nunca hubieran tenido lo que vamos a ver en las porciones siguientes. Nosotros también nunca hubiéramos podido regresar legalmente a Israel, a no ser a través del sacrificio de Yeshua. Así que yo les quiero dejar esta reflexión para este Shabbat y los espero la próxima semana. Continuamos con esta historia que es de verdad fascinante, sobre todo porque la podemos ver cumplida a través de Yeshua. Nosotros que estamos al final sabemos cómo se ha cumplido cada una de estas palabras. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que nos regale un Shabbat lleno de su presencia y que cada día de la semana nosotros podamos recibir esa bendición y ser bendición a los que están alrededor nuestro por nuestra obediencia. El Padre nos dé un corazón obediente, corazón humilde delante de Él. No se olviden, nosotros somos siervos, somos hierbas del campo. No nos llenemos de soberbia y de cosas que nosotros somos simple hierba del campo, pero bendecidos por el más poderoso Elohim, el único, vivo y verdadero. Shalom, shalom y muchas bendiciones.